Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Ya vamos en el capítulo 17, gracias a Dios. Estamos ya en la recta final y vamos a empezar una etapa nueva. Acabamos de terminar el discurso más largo que Jesús tuvo en esta tierra. Y bueno, a partir de este capítulo vamos a estudiar la oración de intercesión que Jesús hace por sus discípulos y por todos los cristianos de todos los tiempos. Y bueno, ¿qué les parece si juntas hacemos una oración y que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe y nos bendiga este día? Dios precioso, te doy muchas gracias porque venir a tu presencia, Señor, es un regalo. Hoy lo vamos a estudiar. Que no solamente, Señor, lo podamos comprender con nuestro entendimiento, Señor, sino que sea tan grande esta verdad en nuestro corazón que podamos valorarla para buscarte, Señor, de continuo, para aprender, como dice tu palabra, a orar sin cesar, para ser imitadores de Jesús, para caminar detrás de su enseñanza. Que este día, Señor, tu palabra sea clara a nuestros oídos, Señor, abre nuestro entendimiento, prepara nuestra vida en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a dar comienzo. Les comentaba yo que estamos empezando el capítulo 17. Hace 8 días terminamos el discurso que Jesús tiene una noche previa a la madrugada donde Él es arrestado. Este discurso fue muy largo y de mucha instrucción, de mucha enseñanza, mucha revelación que no le queda claro a sus discípulos hasta que el tiempo se cumple. Pero nosotros, gracias a Dios, al estudiar el Evangelio, bueno, pues ya estamos adelante del tiempo, ¿no? O sea, ya vivimos el cumplimiento de todo esto que estamos estudiando y ahora a nosotros nos corresponde permitir que la palabra baje a nuestro corazón, permitir que verdaderamente el Señor transforme nuestra manera de pensar y caminar hacia eso. Si tu manera de pensar es transformada, tú tienes que hacer también un esfuerzo por caminar en la práctica diaria de tu vida respecto a estas cosas que el Señor te habla, porque es muy común y es muy normal que de repente entendemos y vemos con claridad y nos vamos a nuestra vida diaria, a todo lo que hacemos y nos olvidamos. La palabra nos recuerda en un pasaje donde dice que a veces como el que se mira en un espejo, mira la condición de su situación, observa situaciones que están sucediendo en su propia vida, lo entiende, lo comprende porque Dios lo muestra, nos vamos y al rato ya lo olvidamos. Entonces tenemos que caminar de verdad en favor de no solamente de un conocimiento que podamos compartir, sino de un cambio de vida, una manera más parecida cada día a la manera en que Jesús caminó en esta tierra. Y bueno, pues vamos a empezar. Aquí estamos por comenzar una nueva etapa. Es una etapa muy singular porque es un momento donde Jesús deja de platicar con sus discípulos, pero no los saca del lugar. Esto es muy interesante porque normalmente en tiempos anteriores, cuando Jesús iba a orar al Padre, siempre Él se apartaba, ¿no? Los mandaba por delante, les encargaba algo, Él se iba a un lugar reservado para orar, pero en esta ocasión no hay una señal, ningún indicio donde se diga que Jesús se aparta, ni que dejó de hablar delante de sus discípulos. Entonces podemos entender que Jesús quería tener un tiempo real, un tiempo auténtico de intimidad con su Padre, porque esta es la oración que se cita en todos los evangelios más larga. La oración de Jesucristo hacia su Padre más larga, de la cual vamos a sustraer muchas riquezas de enseñanza. Jesucristo está literalmente modelando la manera de relacionarnos con el Padre y con Él, o relacionarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante. Podríamos decir que este discurso, que este tiempo de oración, que esta comunión de Jesucristo con su Padre es una libertad que Jesús
se da delante de sus discípulos para que podamos contemplar por primera vez, yo me imagino, o a lo mejor lo habían visto orar en otras ocasiones, pero en todo lo que iban a escuchar dentro de esta oración, ellos iban a comprender muy claramente que esto iba a ser parte de las cosas que se iban a cumplir para nosotros, sus hijos, en el tiempo futuro, cuando Cristo ya no estuviera. Acuérdense que en el capítulo 16 él ya había dicho que era necesario que él partiera de esta tierra para que viniera el Espíritu Santo, para que se cumpliera la promesa. Y bueno, están los discípulos de verdad a un poco de tiempo, a muy pocas horas de comenzar a vivir una era, una temporada diferente en cuestión a su relación con Cristo. Y bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 17 del verso 1 al verso 5. Vamos a leerlo juntas en nuestra Biblia para tener un panorama completo de lo que vamos a ir estudiando versículo por versículo. Dice el capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y bueno, estas palabras de Jesús es el comienzo de Jesús orando al Padre. Dice, estas cosas habló Jesús haciendo referencia a todo lo que ya habíamos venido estudiando, que había Jesús hablado con sus discípulos desde el capítulo 13, o sea, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Jesús había estado hablando estas cosas que menciona en este verso 1 y dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Literalmente Jesús en este momento deja de instruir a sus discípulos, de darles indicaciones, de revelarles riquezas y misterios celestiales, espirituales, y en ese momento Jesús comienza un momento de intimidad con su Padre. Jesús sabía perfectamente que era escuchado por el Padre y él comienza a hablar con él, dice, y levantando los ojos al cielo, dijo. Jesús comienza a orar y bueno, vamos a platicar un poquito de la oración. La oración, y lo vamos a aprender en el transcurso de todo este capítulo, es accesible para nosotros y yo siempre lo menciono como un privilegio porque de verdad a veces estamos bien habituados a orar, ¿no? Estamos acostumbrados a, vénganse todos, vamos a dar gracias por los alimentos, ¿no? O te vas a acostar antes de dormirte y empiezas a orar y hablarle al Señor, o te despiertas y gracias Dios por esta mañana, por este día, si está tu esposo allá al lado o ves a tus hijos, gracias por la vida de mis hijos, porque estamos con... Pero nos acostumbramos y de repente lamentablemente se vuelve algo habitual, pero también rutinario y también sin tanto sentido como debe de tener la oración en nuestra vida. De entrada, solamente y exclusivamente los que hemos nacido de nuevo es que verdaderamente podemos hablar con el Padre. Esto es algo fuerte de leer, es fuerte de estudiar, pero es muy importante que entendamos que por medio de la fe y por medio del reconocimiento y de creer que Jesucristo vino a esta tierra, que se hizo carne, que cumplió la obra de redención, es que nosotros somos guiados a una capacidad de ver diferente, a una capacidad de percibir, de entender. Hemos hablado ya en clases pasadas que esto está a disposición de quien quiera, a disposición de quien escuche y quiera buscar al Señor. Decía Jesús, buscadme y me hallaréis. Y bueno, la oración y el poder de verdad tener un tiempo como el que Jesús va a tener con su Padre durante este capítulo es exclusivo de los hijos de Dios, que hemos venido de muerte a vida, que nuestro espíritu ha resucitado. Estudiábamos
clases pasadas, esa capacidad de ver, pero no de ver como algo que miras a través de tus ojos físicos, sino de entender, de comprender, de vislumbrar más allá de lo palpable y de lo tangible. Y bueno, Jesús, por medio de su obra en la cruz, gana para nosotros ese acceso de confianza, ese acceso libre al trono de la gracia. Hay un versículo que así tal cual lo dice: venid pues confiadamente al trono de la gracia para que halléis oportuno socorro. Y bueno, nosotros experimentamos de manera real, yo uso mucho la palabra literal porque la palabra nos muestra de verdad que todas las cosas que nos parecen como espirituales, como etéreas, son más reales que lo que vemos y que lo que tocamos. Y tenemos que entender que ese decir de manera literal, tú puedes experimentar estar en la presencia del Padre, es algo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí estamos hablando literalmente de la oración. Estamos nosotros observando desde lejos y a distancia, los discípulos lo estaban viendo de frente, estaban observando ellos a Jesucristo teniendo un momento de verdadera comunión, de verdadera intimidad con el Padre. Hagan de cuenta que los discípulos pudieran ver un momento de fusión entre el Hijo y el Padre, como si ese lugar se convirtiera en un lugar de privilegio, en un lugar de santidad, en un lugar donde, ¿se acuerdan? Moisés incluso tuvo que despojarse de su calzado porque la tierra que pisaba era tierra santa. Esta es una alegoría que puede ayudarnos a comprender lo que ellos estaban vislumbrando y lo que pasa en nuestra propia vida cuando vamos a la presencia de Dios. Yo les decía hace un momento, a veces lo vemos como algo común y como algo X, pero entendamos que Dios verdaderamente está delante de nosotros en ese trono de gracia, que cuando tú comienzas una oración, tú estás habitando un lugar donde la presencia de Dios es soportable para ti y para mí por medio de Jesucristo. De otra manera caeríamos desplomados, muertos, como pasaba con el sumo sacerdote cuando no estaba preparado para habitar ese lugar de santidad completa y plena. Nosotros caeríamos desplomados ante la presencia de Dios, de no ser porque estamos revestidos por la obra de Cristo Jesús, por su sangre derramada para la purificación de nuestras almas y de nuestra vida. Nos presentamos al Padre, siempre acuérdense en el nombre de Jesús. Es como una especie de sustitución, ocupamos ese lugar, ni siquiera hemos tenido honestamente que despojarnos de nuestro calzado físicamente hablando, porque Jesús lo hizo completo. Porque cuando tú te presentas al Padre, te presentas como si fueras vestida de Cristo Jesús. Y esto es algo maravilloso. Además, una oración que es verdaderamente escuchada y atendida. Y ahorita lo vamos a estudiar con lo que pasa en la vida de Jesucristo, en lo futuro, cómo es que esta oración que Jesús hace y que vamos a ir estudiando se cumple al pie de la letra. Porque Jesús estaba hablando con su Padre y su Padre estaba atendiendo como un padre a su hijo. Como cuando tu hijo te dice, ma, tengo que hablar contigo. Hay veces que la plática es un poco trivial y a lo mejor no es tan significativa, pero hay momentos específicos donde hasta, oye, podríamos irnos a tomar un café, y tú como papá te quedas así de, esto es importante, ¿no? O sea, algo quiere que hablemos, o te vas a una recámara, te encierras, o te sientas en un lugar en el comedor para hablar de algo importante, y como papá atiendes con toda diligencia, con toda intencionalidad a la voz de tu hijo. Acompáñenme por favor aquí en Primera de Juan, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14, y dice así:
Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, estamos hablando precisamente de eso. ¿Para quién es quien está reservado el tiempo de oración? Para aquellos, dice aquí, que han creído, dice, estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y vamos a ver más adelante en esta oración cómo se revela qué es la vida eterna. Hoy vamos a estudiar verdaderamente a qué se refiere la palabra cuando nosotros leemos la vida eterna. Dice, para que sepan que tienen vida eterna y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y por favor, si tú lo buscaste en tu Biblia, subraya este renglón. Cuando nosotros le pedimos algo que le agrada. Esto es muy importante porque en esta comunión y en esta intimidad nosotros vamos cotidianamente, cuando esto se convierte en un ejercicio de nuestra vida, buscando al Señor y buscando al Señor, vamos siendo moldeados, vamos siendo guiados al pensamiento de Dios. En medida de que tú hablas y hablas y hablas con alguien y le empiezas a conocer y empiezas a identificar sus gustos, a identificar sus pensamientos, es que tú vas adquiriendo la capacidad y la facultad de hablarle al Padre con las cosas que tú sabes que a Él le agradan. En medida de que tú vas ejercitándote en el conocimiento de Dios, tú comienzas a discernir entre lo bueno y lo malo. Esto lo dice en Hebreos capítulo 14, me parece, no estoy segura, pero esto sucede en la vida de los cristianos. En medida que nos vamos ejercitando, nosotros vamos sabiendo qué son las cosas que al Padre le agradan. Entonces tú vas con tu Padre y tú le hablas de esta manera y dice así la palabra que estamos leyendo. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Cuando tú le pides al Padre conforme a la voluntad del Padre, Él ha prometido que va a obrar. Es muy real. Cuando tú te hinques a orar, ten presente esta palabra que estamos estudiando ahorita y ten por seguro que eso que tú lleves, ese asunto que tú lleves a la presencia de Dios, Dios lo va a escuchar y lo va a atender. Como hijo de Dios que tú eres. Lo va a escuchar, lo va a atender y se va a hacer su voluntad. Entonces algo va a pasar. Muchas veces no sucede tal cual lo que tú quieres que suceda. A veces tú estás, es que de verdad, Señor, yo necesito esto. Pero Dios tiene conocimiento de lo que tú necesitas, dice la palabra. Entonces Dios va a guiar el rumbo de tu vida y la respuesta a tu oración, pero en el sentido en que para ti sea bueno. Dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados, hemos sido llevados de muerte a vida, hemos sido injertados en la familia de Dios. Y bueno, la oración, estamos entendiendo que además de ser una ordenanza, un encargo de Dios, es agradable para Él. A Él le gusta que nosotros le busquemos, le gusta que oremos, porque por medio de la oración nosotros le reconocemos, nosotros rendimos nuestra carne a su merced y a su voluntad y a sus designios. Y además de todo, también nos enseña la palabra que la oración es una de las armas espirituales más poderosas que nosotros podemos tener. El poder en la oración, tenemos que comprender algo muy importante, no está recayendo sobre quien ora. El poder de la oración no está en nosotros, sino está recayendo y está comprometida a quién se la proclamamos, o sea, a quién nosotros le estamos hablando. Tú no le estás hablando a un Dios pequeño, tú no le estás hablando a un vecino, tú no le estás hablando a una persona con algún tipo de autoridad, tú le estás hablando al Dios soberano, absolutamente soberano, al Dios
todopoderoso. En algún momento ya citamos muchos de sus atributos. Y bueno, el poder de la oración y su grandeza no habita en quien la habla, sino en quien la escucha. Esto lo tenemos que comprender porque nosotros, a través de este modelo de oración, esta manera en que Jesucristo busca hablar con su Padre, vamos a aprender que esto tiene que ser nuestra manera de vida, nuestra forma de vivir. Nosotros no tenemos que reservar exclusivamente, o bueno, lo digo por mí y lo comparto, no tengo que reservar exclusivamente los asuntos de índole importante que a mí me puedan parecer a hablarlos con Dios. Hay cosas triviales que a veces decimos, no, o sea, eso sí lo puedo decidir, no hay necesidad. ¿Sabes qué? No, porque nosotros tendemos todo el tiempo a equivocarnos, tendemos todo el tiempo a caminar de una manera autosuficiente y nos vamos alejando de poquito en poquito a qué era lo que Dios quería. Entonces nosotros tenemos que tener como un ejercicio diario, un ejercicio cotidiano, la oración, pero con una conciencia muy clara de la tierra que estamos pisando cuando oramos. Tú estás parado sobre suelo santo, tú estás, por la gracia de Cristo Jesús, con el permiso de habitar el lugar santísimo. Esto es algo increíble. Y bueno, este verso 1 dice así: estas cosas habló Jesús. Y bueno, ya platicamos que Jesús comienza a orar, ya platicamos de la oración, y dice, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta palabra glorifica y glorifique es la palabra doxazo con X, doxazo. Les voy a dictar el significado para que tomen nota y nos va a ayudar mucho a comprender este vínculo de el Hijo glorificando al Padre, el Padre glorificando al Hijo, cuando comprendemos el significado profundo de las palabras. Esta palabra doxazo es la palabra rendir, glorioso, alabar, dar gloria, exaltar, hacer notorio, recibir honra y otorgar honra. Esto es lo que significa glorifica. Y bueno, es justo de esta manera como comienza esta oración que hace Jesucristo. Esta oración, todo el capítulo 17, es conocida como la oración sumo sacerdotal. Esto es muy interesante. Fíjate que me da un poquito de pena decirlo, pero tiene bien poquito que yo comprendí más profundamente a qué se refería la palabra cuando habíamos estudiado que Jesús es el sumo sacerdote, que uno de sus ministerios actuales es el sacerdocio hacia nuestra vida. Yo no lo comprendía, sí lo decía, lo entendía y hablábamos de este sacerdocio en la vida de Jesucristo, pero acuérdense por favor en el Antiguo Testamento lo que hacía el sacerdote. El sacerdote, la función que tenía, bueno, era conectar al pueblo con las cosas del cielo, con las cosas espirituales. El sumo sacerdote era el que tenía la encomienda de ir al lugar santísimo a interceder presentando el sacrificio para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Entonces Jesucristo, como el sumo sacerdote, cumple esta función. Por eso es conocida esta oración, como la oración sumo sacerdotal, porque Jesucristo en este momento, todavía antes de su arresto y de su crucifixión, le muestra a sus discípulos la manera en que él iba a interceder por sus discípulos, por los creyentes del primer siglo de la iglesia primitiva y por cada uno de todos los que hemos venido al conocimiento de Jesús a través de toda la historia de la humanidad. Esta oración sumo sacerdotal es una imagen, este capítulo, por eso es tan maravilloso, es una imagen de su actual ministerio. Es como que como que Jesús estaba permitiendo que los discípulos vieran un pedacito de lo que iba a acontecer y de lo que iba a suceder en el cielo en lo subsecuente después de la ascensión de Cristo.
Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, verso 34, Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 8, verso 34 y dice así: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Este es uno de muchos más versículos donde se nos muestra esta función de Jesucristo en nuestros tiempos, en este tiempo específicamente. También nos acordamos de Juan capítulo 2, donde dice, hijitos, primera de Juan capítulo 2, donde dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y también recordamos a Esteban previo a que se lo llevaran fuera de la ciudad, antes de que lo apedrearan, y cuenta la historia en el capítulo 7 que se abrieron los cielos y que Esteban vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo sentado a la derecha de Dios. Entonces literalmente estaban sus discípulos viendo un momento hermoso de lo que iba a suceder y de la función de Jesucristo en los tiempos posteriores. Quiero citarte un pequeñito fragmento del libro Nuestro Señor ora por los suyos, de Marcus Rainsford, porque lo expresa de una manera tan bonita. Dice así: toda la oración de la que estamos comenzando a estudiar, dice, toda la oración es una hermosa ilustración de la intercesión de nuestro bendito Señor a la diestra de Dios. No hay ni una sola palabra contra su pueblo. Esto lo vamos a estudiar en el transcurso de todo este capítulo 17, pero vean qué sublime manera de interceder por su pueblo. Dice así, no hay ni una sola palabra contra su pueblo, ni una sola referencia a sus fracasos o faltas, no. Él habla de ellos solo como eran en el propósito del Padre, tal cual como Dios nos ve a nosotros. Es sublime, es asombroso de verdad poder imaginar que el Padre te mira y te mira como ve a su Hijo Jesucristo. Y te mira con una limpieza tal que no caes desplomada ante su santidad perfecta. Sería imposible que si Dios nos viera y nos presentáramos a su presencia tal como somos, sin pasar por la justificación, sin ser limpiados por la obra de Jesucristo, sería completamente imposible que nosotros pudiéramos permanecer con vida en ese momento y en ese lugar. Porque Dios no puede de ninguna manera en su naturaleza mezclarse con algo profano. Por eso les digo, es asombroso, porque cuando tú te postras, de verdad en tu conciencia y en tu mente está muy claro todo lo que aún te falta por aprender. Todas las cosas malas que aún hay que lavar y limpiar de tu persona. Todo lo que aún tienes que crecer y ejercitar en tu propia vida. Pero el Señor no te ve de esa manera, y en esta oración esto es lo que vamos a aprender. Dice, no hay ni una sola palabra contra su pueblo, ni una referencia a sus fracasos o faltas. No, Él habla de ellos solo como eran en el propósito del Padre, como vinculados a Él. Nosotros entramos por medio de Jesucristo, que es la puerta. Ya lo estudiamos en algún capítulo anterior en el libro de Juan. Nosotros atravesamos a través de la puerta a la presencia de Dios, a ese trono de la gracia, dice, como vinculados a Él y como receptores de aquella plenitud. Esto es impresionante, como receptores de la plenitud de Cristo que Él vino a darles desde el cielo. Y bueno, vamos a mencionar algunas características de esta oración que estamos ya estudiando juntas, algunas características que son muy importantes e interesantes, porque de estas características nosotros vamos a aprender a orar de una manera más conveniente, de una manera más madura, de una manera más centrada de verdad en lo que a Él le agrada.
no en lo que yo creo que necesito, sino, Señor, ¿qué necesita mi alma, no? ¿Qué necesito yo para caminar, para crecer, para ser completada, para ser conformada a tu imagen, para ser, leíamos ahorita, receptora de tu plenitud? Y bueno, estas características se las voy a enumerar en cuatro puntos que vamos a ver en el transcurrir de todo el capítulo 17. Todas las peticiones, punto número 1, todas las peticiones particulares que Jesús hace con respecto a su pueblo, o sea, Jesús intercede por su pueblo y hace peticiones particulares al Padre por su pueblo. Absolutamente todas estas peticiones se relacionan con cosas espirituales. Todas se refieren a bendiciones espirituales. Esto es muy interesante porque no encontramos a Jesús pidiendo cosas materiales, privilegios terrenales, y este es nuestro siguiente punto en estas características. Punto 2, el Señor no pide en toda esta oración riquezas para ellos, no pide honores ni influencias mundanas, no pide en ningún momento grandes puestos en esta tierra. Punto número 3, Jesús ora fervientemente, y esto lo vamos a ir estudiando en el transcurso de nuestras subsecuentes clases. Jesús ora fervientemente para que sus discípulos, para que los cristianos seamos guardados del mal, separados del mundo. Y aquí el Señor nos hace recordar de verdad ese llamado que nos hace a caminar hacia una santidad. Eso que conocemos nosotros como la santificación o la santidad progresiva. Esta es la oración ferviente de Cristo en este capítulo. Dice, para que sean guardados del mal, separados del mundo, preparados para el deber, preparados para lo que Dios quiera que hagamos, dice, y llevados a salvo al hogar celestial. Y punto número 4 de estas características, la prosperidad del alma es la mejor de las prosperidades. Esta es una característica, una conclusión que nosotros vamos a poder tener al final del estudio de esta oración intercesora que Jesús hace por nosotros. Esto es muy interesante porque nuestra mente material, nuestra mente apegada a las cosas terrenales, ha tergiversado tanto el concepto de la palabra prosperidad, que es una palabra que a veces da miedo cuando la enseñamos, que se ha utilizado de formas tan burdas. Yo me imagino a Dios observándonos, lamentando nuestros propios valores. Yo le digo al Señor, transforma mi entendimiento, porque yo no puedo negarte, Señor, que tengo arraigos en la tierra, que tengo deseos de cosas a veces más materiales que celestiales, pero tengo que caminar de verdad en busca de poner mis ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses 3. De ver y poner y fijar mis ojos en Jesucristo y no en la tormenta que estamos atravesando. O sea, ¿cuántas veces el Señor de verdad en el transcurso de su palabra nos hace este llamado? Que miremos lo espiritual, que pongamos nuestra mira en lo celestial. Y bueno, esto es parte de las oraciones que Jesús hace, que transformen nuestro concepto de prosperidad, nuestro concepto de bienestar. Y bueno, dice el verso que estamos estudiando, que la hora había llegado. Y aquí Jesús está haciendo referencia a algo que habíamos ya estudiado muchos capítulos anteriores. O sea, Jesús, recordemos que antes en muchas ocasiones había pasado por momentos difíciles de persecución donde los fariseos, donde el pueblo que lo perseguía buscaba y se ponían de acuerdo y trataban de arrestarlo, y en muchas ocasiones leímos pero aún no es la hora, ¿no? Pero aún no había llegado la hora. Bueno, en este momento Jesús en su oración dice literalmente estas palabras: la hora
había llegado, lo acabamos de leer, y bueno, aquí nos damos cuenta que el dueño de los tiempos es el Señor. Esta es otra de las enseñanzas que podemos nosotros adquirir de este versículo, o sea, un solo versículo. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel. Daniel capítulo 2, vamos a leer verso 20 y 22, Nueva Traducción Viviente, y dice así: y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Entonces, ¿quién es el dueño de los tiempos? El Dios Todopoderoso, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y Jesús aquí comienza a manifestar en toda esta oración. Vamos a ver muchas señales todo el tiempo de la divinidad de Jesucristo. Ahorita vamos a platicar un poquito más respecto a este tema que nos ha ocupado tanto con respecto a si era completamente Dios, completamente divino, pero si era 100% humano, y es como que un tema muy interesante de platicar en las sobremesas, de estudiar en la palabra, y bueno, más adelante vamos a platicar, pero bueno, aquí decía el Señor, ahora el tiempo había llegado, ahora era el tiempo en que el Hijo de Dios había de morir. Y Él ya lo había hablado durante los capítulos anteriores, estaba preparando a sus discípulos, preparando el corazón de sus discípulos, porque ese tiempo había llegado. Al término de esta oración entre Jesucristo y su Padre, es que Jesús iba a ser llevado, arrestado por los fariseos y por los romanos. Y bueno, Jesús lo sabía, Él es Dios, y dice, glorifica a tu Hijo. O sea, esto es algo que Jesús ora en este comienzo de su oración, y dice, glorifica a tu Hijo. Jesús veía más allá del dolor y la muerte que venían. En ese momento Jesús no estaba pidiéndole al Padre, ay, échame la mano que no me duela tanto. O sea, yo me imagino yo o cualquiera de nosotros haciendo esta oración, y yo creo que estaríamos con nuestra cabeza y nuestro corazón como preparándonos, ¿no?, para lo que viene. Yo no sé si a ti te han operado o has tenido que ir a enfrentar alguna situación en alguna plática o presentar un examen de esos muy importantes y donde tienes que estudiar tanto tiempo. Entonces, previo a que estas cosas sucedan en nuestra vida, siempre como que estamos muy enfocados en el evento específico, pero Jesucristo aquí muestra su divinidad al darnos cuenta que Él no tenía puestos los ojos en el dolor ni en la muerte. Él sabía que esto venía, Él sabía que esto tenía que acontecer, pero Él le dice, glorifica a tu Hijo. Jesús sabía que iba a venir un tiempo donde el Hijo de Dios había de ser exaltado, había de ser honrado, había de ser puesto en alto. Estábamos estudiando ahorita esta palabra doxazo. Y bueno, Jesús veía más allá. Si Él hubiera quedado en el sepulcro, ¿se acuerdan que en algún momento el apóstol Pablo hace como una especie de mención a esto? O sea, si esto no fuera real, si la resurrección no fuera real, pobres de nosotros, ¿no? Seríamos dignos de conmiseración. Exactamente aquí podemos pensar así tal cual. O sea, si Él hubiese quedado en el sepulcro, ¿de qué glorificación o de qué manera el Padre podría haber glorificado al Hijo? ¿De qué manera se habría manifestado la gloria del Hijo? De ninguna manera. Entonces Jesús sí estaba haciendo referencia a lo que iba a pasar después de la muerte. Cada una de las cosas que estaban planeadas de antemano para la redención de nuestras almas se estaban cumpliendo. Jesús cumplió y fue a la cruz. Él murió verdaderamente, Él derramó hasta la última gota de su sangre. En esa cruz Él clamó por nuestro perdón. Él clamó al Padre por nuestro perdón.
En esa cruz Él venció a la muerte, le fueron dadas las llaves de la autoridad del trono. Él fue en esa cruz el comienzo de su glorificación al ser levantado. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en el capítulo, me parece, 14? No estoy segura, pero donde se explicaba muy claramente cómo debía de morir el Salvador. E hicimos referencia, estudiamos esta palabra, Él tenía que ser levantado. Él cumplió esto más adelante de esta oración. Él resucitó al tercer día. Él fue puesto en gloria a la diestra de Dios, como ya lo platicamos ahorita, y actualmente Él está cumpliendo el ministerio de sacerdocio. Es el sumo sacerdote de nuestra vida, de nuestras almas. Esto quiero que lo sellemos, lo guardemos en nuestro corazón, porque no tenemos por qué recurrir a tantas cosas que recurrimos. Tenemos tanto apego y tenemos tanta dependencia de tantas cosas terrenales. Maribel lo decía hace 2 clases, la única manera en que tú verdaderamente puedas estar embargado de un gozo real es en relación y en comunión y en coinonía con la Trinidad, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu. Y muchas veces estamos buscando ese reposo, estamos buscando ese consuelo, estamos buscando esa resolución de nuestros problemas en tantas cosas antes que en el Señor. ¿Cuántas veces nuestro último recurso es la oración? Y lo digo con un poco de desesperación, pero no por ti, por mí. O sea, muchas veces me doy cuenta y digo, ay Señor, o sea, ya antes fui a hablar, ya antes le conté a Juan, ya antes pensé en 1000 maneras de solucionar. Siempre estamos tratando de darle una resolución a las cosas, como si pudiéramos verdaderamente pensar mejor que Dios, como si pudiéramos verdaderamente echarle la mano al Señor para no cargarle el trabajo. Yo no sé qué pasará por nuestra mente y nuestro corazón, pero tenemos que entender en verdad que Él tiene toda la autoridad y que Él tiene toda la disposición y que esto fue ganado a precio de sangre para nosotros en la cruz del Calvario. Y bueno, Dios, ya vimos al mencionar que Él está a la diestra de Dios, ya leímos en su palabra que esto es algo real y auténtico, ya hicimos mención en algunos versículos de que esto es real. Nosotros nos damos cuenta que la oración de Jesucristo en el capítulo 17, verso 1 del Evangelio de Juan fue respondida por Dios. Y esta es la manera en que Dios ha prometido respondernos a nosotros cuando oramos a Él. Lo habíamos leído en Primera de Juan, o sea, cuando nosotros oramos lo que le agrada al Señor, ten por seguro tú vas a tener una respuesta. Tú vas a tener una respuesta a tu oración. Y dice adelantito, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí vemos un vínculo, vemos algo que ya hemos venido platicando, pero que es muy nítido en esta expresión donde dice, Padre, glorifica al Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Te das cuenta? O sea, aquí se fusionan el Padre y el Hijo. Aquí vemos como un círculo de virtud del que hemos ya platicado en otras ocasiones, donde por supuesto está el Espíritu Santo formando parte de esta comunión. Pero te digo algo maravilloso y majestuoso, al accesar por la puerta, que es Jesucristo, al trono de la gracia, no solamente son unidos en esta fusión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que tú puedes formar parte de esta comunión. Los hijos de Dios podemos formar parte de esta comunión, de esto que estamos leyendo. Y el significado de esto que estamos platicando queda explicado en los siguientes 2 versículos que vamos a estudiar. Dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. O sea, dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esto dice el verso 2 del capítulo 17 de Juan. Y bueno, ¿qué vamos a estudiar de este verso 2? Jesús glorificó al Padre, ¿de qué manera? Y aquí lo explica, dando por medio de Jesús, más bien el Padre le otorga a Jesucristo la facultad de dar vida eterna, y de esta manera Jesucristo es glorificado. O sea, ¿te acuerdas cuando los fariseos se escandalizaban y se horrorizaban al escuchar que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados? O sea, era una manifestación de algo que solamente y exclusivamente podía provenir de la boca del Dios Todopoderoso, que tiene la facultad y la autoridad de perdonar pecados. Y Jesús, en este ministerio donde Él estaba otorgando vida eterna, y la culminación la encontramos en la cruz del Calvario, en la resurrección de entre los muertos y en la ascensión a la diestra del trono de Dios. O sea, donde vemos esta culminación es que nosotros comprendemos de qué forma es que Jesús glorifica al Padre. En toda su obra ministerial, Jesús está levantando, exaltando al Padre. Jesús vino a esta tierra no a glorificarse a Él mismo, no vino a esta tierra a ser famoso. Es muy sorprendente pensar en los 33 años de vida física que tuvo Jesucristo y darnos cuenta que no escribió nada. Él no escribió una carta pastoral, Él no escribió una carta a ninguna de las iglesias. Él vino a mostrarnos al Padre, a darle la gloria al Padre todo el tiempo, con su servicio, con su sujeción, con su obediencia, con su humildad. Y Jesucristo es el ejemplo que nosotros tenemos delante de nosotros para seguirlo. Muchas veces nos sentimos como mal, como incompletos, porque a lo mejor no hemos obtenido ciertos logros. Te digo algo, no está mal que tú estudies, que tú te prepares, que tú conquistes, que tú logres, pero tu ejemplo más sublime es Jesucristo, la persona de Jesucristo con cada una de las características que Él mostró en esta tierra. Y en esta tierra Jesucristo dedicó su vida completa a darle la gloria a Dios. Esto nos tiene que llevar a nosotros de verdad a un anhelo, a un deseo, a una búsqueda en oración, a una búsqueda en conocimiento de la palabra, de darle la gloria a Dios. Busquemos en todo, absolutamente lo que hagamos, glorificar al Padre. Si algo que estás a punto de hacer o decir no le da la gloria a Dios, trata de evitarlo, aléjate. Cámbialo de tu forma de vida, cámbialo de tus hábitos de vida, evítalo, recházalo. Y bueno, Jesús glorificó al Padre dando vida eterna a los que creen en Él. Dios le dio a Jesús esta autoridad, esta potestad, y Jesús, por medio de esta obra en la cruz del Calvario, da gran exaltación a Dios, como ya platicamos. ¿Y cuál es la exaltación? Que gente rota, que gente muerta, que gente esclava en sus delitos y pecados, vinieran a la vida eterna, vinieran a la luz admirable, que sus ojos fueran abiertos, que su alma fuera regenerada, que eso que se había roto y que se había separado entre el hombre y el Padre fuera nuevamente unido, fuera nuevamente, dice la palabra aquí adelante, bueno, lo vamos a leer, fuera nuevamente recompuesta, no es esa palabra, pero ahorita lo vamos a leer, fuera nuevamente recompuesta esta relación que se había roto. Acompáñenme por favor al libro de Efesios. Voy a leerte Efesios capítulo 2 en la Nueva Traducción Viviente, del verso 4 al verso 7, vamos a irlo platicando muy rápidamente. Dice así: pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida
cuando levantó a Cristo de los muertos, que es lo que estamos platicando ahorita, es solo por la gracia de Dios que ustedes, o sea, cada uno de nosotros hemos sido salvados. Y sigue diciendo la palabra aquí en Efesios, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esta es nuestra condición y muchas veces estamos anhelando y estamos clamando porque los tiempos se cumplan, porque el Señor venga, y como que no estamos muy claros o no hemos creído profundamente esta palabra. Nosotros fuimos levantados de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos, como hemos estado platicando, el Padre y el Hijo. Nosotros junto con ellos estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos. Esto es algo que nos va a dejar de verdad así como, bueno, yo lo leí y dije, híjole, qué tremendo, pero así es como sucede con los hijos de Dios en esta tierra. Dice que en un futuro, que es el futuro que nosotros estamos viviendo, posterior a que se escribió la carta a los Efesios, dice ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Sabes que tú en esta tierra eres puesta por Dios como un ejemplo de la gracia, o sea, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios tuvo contigo? Nunca tengas temor, nunca te detengas, nunca dudes en hablar lo que Dios hizo contigo. Lo que Dios hizo en ti es algo real. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra aquí, y fuimos llevados a una capacidad de ver, fuimos regenerados, fue reconciliada nuestra relación con Jesucristo, fuimos levantados junto con Cristo y ahora somos ejemplo de la riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Dice aquí, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esto es real. A veces nosotros decimos, híjole, yo he vivido una vida cristiana. Honestamente, cuando te autovaloras, casi siempre sales con una calificación de 6 o de mediocre, ¿no? O sea, yo de repente digo, híjole, esto se oye tan portentoso y tan glorioso y tan grande, y examino mi propia vida y digo, Señor, o sea, yo tengo 3 de calificación o menos en mi deleite contigo. O sea, yo me he perdido muchas veces la oportunidad de deleitarme en ti, yo me he perdido la oportunidad de disfrutar la gracia, yo he evitado estar en ese lugar de santidad donde está tu presencia. O sea, de verdad, o sea, así lo pienso, y dice que todo lo ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús, y esto es real. O sea, esto es completamente real porque a pesar de mí, a pesar de mi chafez, a pesar de mi pequeñez, a pesar de mi debilidad, de verdad Dios ha usado nuestra vida. Dios ha usado tu vida para compartir el Evangelio. Dios ha usado tu vida para enseñar la palabra de Dios. Dios ha usado tu vida para formar una familia. Que tú puedes decir, mis hijos han ido a la iglesia y han escuchado que hay un Dios todopoderoso. Ellos saben que hay un Dios creador de todo, de todas las cosas. Dios ha sido bueno con nosotros. Híjole, qué tremendo, pero bueno, voy a tener que terminar aquí. Esta oración está profunda, está de verdad muy íntima y bueno, voy a concluir muy rápidamente haciendo solamente la reflexión de lo que el Señor hizo para con nosotros a través de Cristo. O sea, en este mundo y en este tiempo nosotros somos, ya lo mencionamos aquí en Efesios, ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Él nos tuvo. Y de esta manera, haciéndonos a nosotros junto con Cristo ejemplo de la gracia,
ejemplo de la riqueza, de la bondad, de la obra de redención. De esta manera es que Cristo glorifica al Padre, glorificó al Padre. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración? Vamos a ir bien lentito, yo sentía que había preparado bien poquitos versículos y nos quedamos en el verso 2, pero vale la pena de verdad el poder comprender esto. Si esta semana tu vida de oración es transformada, este estudio ya valió la pena. Yo le pido de verdad al Señor que mi vida de oración sea transformada día con día. Que cada día yo pueda traer a memoria el poder entender que cuando yo voy a la presencia de Dios, yo estoy delante del Dios 3 veces santo. Que si no fuera por Cristo, yo tendría que quitarme el calzado en ese lugar. Y bueno, vamos a orar juntas. Creo que vamos a orar de una manera diferente, acordémonos de una manera confiada, de una manera libre, porque así es como Dios lo planeó. Él es bueno, Él ha sido fiel y Él quiere seguir usando nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor, gracias. Creo que no puede salir nada más de nuestro corazón más que gratitud por la grandeza de tu palabra. Gracias, Señor, por la fidelidad del cumplimiento de cada cosa que tú escribiste en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de este día. Yo quiero, Señor, que mis valores sean movidos a ti, Señor, a tu pensamiento y a tus valores, Señor. Cambia, Señor, mi manera de percibir el mundo. Cambia mi manera, Señor, de valorar las cosas. Cambia mi manera, Señor, de amar lo terrenal. Te lo ruego, Señor, en todos los sentidos, en el sentido material, en el sentido emocional, en el sentido de las relaciones, Señor. A veces le damos tanto peso y tanto valor, Señor, a todo esto. Te pido, Señor, transforma mi entendimiento. Permíteme entender, Señor, como dice tu palabra, que estamos sentados en los lugares celestiales. Que nosotros, Señor, estamos en esta tierra siendo el ejemplo de las riquezas de tu plenitud, de la grandeza de tu gloria, Señor. Somos representantes tuyos. Cuando nosotros hablamos con desatino, Señor, cuando nosotros hablamos con aspereza y con dureza, Señor, no te representamos a ti. Haz tu obra, Señor, como sea tu voluntad que sea hecha en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de cada una de mis hermanas, Señor, que están escuchando este estudio, Señor. Yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que tú cumplas, Señor, tu voluntad en la vida de todas nosotras y que nos guíes y nos enseñes, Señor, rendición, obediencia, sometimiento, gozo, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues muchísimas gracias por conectarte, muchas gracias por seguir tomando este estudio. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos dentro de 8 días.